Yo en realidad soy hijo o víctima de la guerra civil, porque nací en el 34 y entonces mi padre estaba en Valencia y tenía una fábrica de pureza. Pero como venían las amenazas de las bandas armadas, se trasladó a Cerré, donde tenía un pequeño patrimonio, y mi madre ya estaba harta de andar de aquí para allá y pensó tener ya un lugar fijo donde radicaba la familia de toda la vida. Las casas de Cerré, la mía, por ejemplo, pues parece que data ya por lo menos del siglo XIV, por tanto, muy afincado en el Pirineo. Y allí crecí en un pueblo que tenía la carretera a 5 kilómetros de distancia. Por tanto, si necesitabas una cajetilla de tabaco, o cerillas, o algo de café o aceite, tenías que bajar a Benasque, ir andando con una caballería. A veces me parece que me enviaron a buscarle un paquetito de tabaco porque no tenía para echar el cigarrillo a la hora de la merienda. Teníamos un maestro. En la escuela íbamos todos juntos, unas 30 personas, desde los 6 años hasta los 16 prácticamente. Nuestro libro general de texto era la enciclopedia de Arnau Carles, y ahí estaba todo resumido. Y pienso muchas veces en aquella infancia, ahora cuando quieren eliminar los contenidos humorísticos de la formación. Digo, pero si a mí me es tan útil aquello que me enseñaron allá. Por ejemplo, con qué alegría cuando he visto el Mississippi desde el avión, o cuando he cruzado el canal de Kiev. Recordar, el canal de Kiev abierto por los alemanes comunica el Báltico con el del norte. Todo eso aprendido en la historia en la escuela de Zagreb. Pero, aparte de la escuela, nos dedicamos al pastoreo. Y todos en la familia eran empleados. Uno para el campo, las mujeres para cocinar, el otro para labrar y recoger la cosecha. O sea, desde los 6 años ya teníamos una ocupación. Yo, de hecho, a los 8 o 9 años ya guardaba 30 ovejas. A partir de los 14 ya guardaba 500. De manera que lo que son las pistas de Cerré, me las conozco palmo a palmo por haberlas recorrido. Y bueno, en recuerdo de Cerré he hecho alguna poesía, rememorando a estos animalitos recién nacidos. Claro, a mí me ha quedado un sentimiento de naturaleza muy fuerte. Y por eso cualquier sistema de pensamiento que quiera deshacerse de la naturaleza me pone en guardia. Que me parece que hay un poco de trampa. Entonces, al mismo tiempo, claro, yo ya era un poco fuera de pista entonces y no era fácil dominarme. Una vez el maestro me preguntó los reyes godos y yo le dije Ataulfo, Recaredo de Rodrigo, Papa y Sintila. Pero le dije con un tono un poco chulín y él me dijo que lo escribiera 20 veces. Entonces, el testigo que tenía en la mano se lo tiene en la mesa. Y él me cerró en clase durante la comida, se me dejó sin comer cerrado en la escuela. Pero mientras se cerraba la puerta, yo salté por la ventana y vivía en mi casa, el maestro. Y cuando llegó, me encontró sentado en la mesa. Entonces casi se desmayó. Y le dijo a mi padre, señor Francisco, yo no puedo con este chaval, tenemos que pensar algo. Y bueno, de ahí se fragó que yo pudiera estudiar y fui al seminario. Aquello era un mundo duro, porque claro, era el posfranquismo y allí pues teníamos a veces superiores que habían sido sargentos en el ejército. Por tanto, la disciplina era dura y la comida escasa. ¿Dónde el seminario? El primer año fui a Huesca. Era en 1945. La escasez de víveres total. En la montaña, comida no nos faltaba. Pero allá, sobre todo para un grupo de jóvenes como nosotros, sí nos faltaba. Recuerdo que el primer paquete, nos enviaban paquetes de casa para completar la comida. El primero me lo birlaron.
No nos atrevíamos a pedir permiso ni para ir al servicio. Una vez me pusieron de rodillas y el profesor que me había puesto se olvidó, me tuvo toda la tarde de rodillas. Entonces, cuando volvió, se llevaba las manos a cabeza, pero Dios mío, ¿qué he hecho? Que posteriormente fue obispo este. Ya no digo el nombre, para que no tenga que arrepentirse del castigo que me puso. Bueno, yo tenía una dificultad que era, primero tenía que aprender buen castellano, porque estaba acostumbrado a hablar patués. Y esto me lo sabía el delillo, pero el castellano menos. Y claro, si eres flojo en lengua, también lo eres en presencia social. Y por tanto tenía que agenciármelas para ver cómo lograba entrar. Bueno, fui a aprender el castellano y entonces ya vino el latín. Bueno, el latín estaba en igual terreno que los demás y ahí empecé a destacar. Y al pegar que el latín le he ido cogiendo cariño, de tal manera que tengo la mente llena de frases. Y en cualquier circunstancia les he hecho un latinazo. Por ejemplo, el otro día me compré 2 patitas de gallo para comer, pero ya me advirtió la vendedora que caducaban en el día. Y entonces, al ir a guisarlas, vi que olían y las tiré. Al día siguiente fui a comprar y me preguntó, y le dije lo que me ha hecho. Y dice, pues esto lo devuelvo. Y dije, no lo devuelvas. Digo, porque emptore pericum incipit. Con la venta, el peligro comienza para el comprador. Y ella me dijo, ay, qué pena no haber estudiado latín. O sea, me han quedado frases para todas las situaciones de la vida. Y bueno, y ahora estoy contento de haberlo aprendido porque en las lenguas románicas y en general es un buen origen de metodología. Aparte de que del latín y los romanos admiro yo la capacidad de buen orden. Y en ese sentido a veces discrepo un poco con Derrida, porque a la función ordenada de la razón le dedico bastante interés, vaya. Y eso digo que es mundo romano. Una vez estuve en Budapest y si cruzabas el Danubio ya era un caos aquello. Por ejemplo, para volver a Alemania tuve que coger un billete y me fui a la estación. Me hicieron esperar 4 horas, tenían que encargar el billete, luego la aprobación, y a las 4 horas te lo vendían, era para volver a Alemania. Y mientras tanto, dije, voy a tomar un café. Primero encontré el café, y luego que encontré allá un bote, con la mano te echaba el café, y después un cazo de agua encima. Y entonces también dije la frase, extra imperium dura salus. O sea, donde acabó el Imperio Romano estaría en buen orden, pero de aquí para allá ya es el caos. Bueno, pues este aprecio de lo romano se remonta a aquella época de Barbastro, de Huesca. Al año siguiente ya fui a Barbastro, entonces vivíamos en un sitio que se llamaba Las Capuchinas, que había sido cárcel en la época del final de la guerra. Y allí habían estado los presos del franquismo. Y había uno que incluso nos hablaba de cuando venía a una ejecución, las escenas tristes y trágicas que se producían allá. Allí estábamos cerrados, pero había un sitio por donde podíamos saltar la era y escaparnos a la ciudad. Una vez recuerdo que me escapé con uno y todos los días los 2 fumados un cigarrillo por la calle de Barbastro. Y en ese momento, pum, me encuentro a mi hermano. Y no contaba yo con esto. Y era una disciplina, digamos, cuasi militar. Tajante, la instrucción de tiempo, pero al mismo tiempo jugábamos mucho al fútbol, por ejemplo. Eso sí, sin calzado adecuado. Yo jugaba con botas, por ciclistas esos de montaña. Si cogía el tobillo de algo, lo masacraba de mala manera.
Mm, Pero esperaba las vacaciones tremendamente, que eran las Navidades, las pasamos en casa, y luego el verano, eran 3 meses. En las Navidades teníamos la desgracia de que al volver a Barbastro todo era un mar de niebla. Por tanto, se acabó el sol y podía suceder que todo el mes de enero estuviéramos allá bajo la niebla. Bueno, fueron adelantando los años y entonces me aficioné a la astronomía con un profesor muy bueno que tuve, que sabía astronomía y luego historia de una obra que era el Getismo en la Cruz. Era una enciclopedia, muy sabio, filosofía también. Y empezó a gustarme la filosofía. Entonces vino el jefe, el señor obispo, vino a un examen. Y le costó tanto el examen que este chico lo envió a Roma a estudiar. Y fui entonces a la Gregoriana de Roma, que fue un salto a un mundo ya muy internacional, porque allí en nuestro curso, por ejemplo, éramos 360 en el mismo curso, de diversas naciones. Era muy gracioso, porque nosotros los españoles estamos a la... Si me sitúo frente al profesor, estamos a la derecha casi. Y como sabías bastante latín, cuando el profesor contaba un chiste, pues uno que se llamaba Trump, le gustaba decir, nos explicaba que era un signo. Y decía, está convenido que si dan 5 cañonazos, la reina ha tenido una hija. Y si dan 7 cañonazos, ha tenido un hijo. Entonces está, bum, 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 bum. Tantumo do pueblo. Solamente una niña. Bien, entonces, como lo decía en latín, iba la risa de colegio en colegio. Y los últimos en reír eran los americanos, que estaban en el último extremo, porque cada uno iba traduciendo el chiste a los de la otra nación y los americanos, con el latín, no andaban muy bien, lo oían por última vez. Bueno, pues el que me mandó a Roma me dijo que no volviera a España en 4 años, que me fuera por Europa a aprender idiomas y a conocer países. Bueno, que era un señor liberal, magnánimo, se llama Pedro Cantero, y de hecho fue de los 3 que dirigió la transición a la democracia, al final del franquismo. Bueno, pues en vacaciones iba a Innsbruck, primeramente, entonces, pues el primer año, si estábamos en el 52-53, el verano del 53 fue el primer año de Austria, y aproveché, por supuesto, para ir a Viena, y qué impresionado me quedé de la catedral, de las autopistas, y luego de un tanque ruso que había allá, el primer tanque que había entrado lo destruyeron y quedó allí de monumento para siempre. Bueno, a veces iba en autostop y cruzábamos las fronteras rusas. Unas guardias impresionantes, miraban con unas lámparas y venía un tanque con gasoil, pues miraba si allí dentro iba escondido alguien de los que querían escapar, porque el control no solo fue en Berlín, sino también en diversas bases, en todas las zonas de ocupación rusa. A veces viajaba con un compañero y no teníamos mucho dinero. Nuestra estratagema era comprar un billete, por ejemplo, para Saló, y con eso podíamos llegar a Tarragona. Pero a veces nos pedían billete y ya había pasado la estación. Entonces nos llevaban a casa, oye, y ahora queremos. Pues bájense y vuelvan, y pues ya está, resuelto el problema. Pero así no. Y bueno, llevar a las estaciones, si no había trenes, bueno, por 4 horas esperar la estación. Recuerdo, se me dormían las manos. Pero era tanta la ilusión de conocer cosas nuevas en aquel momento que lo aguantábamos todo. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? Entonces tenía 18 años. 18, 19 estaba entonces. O sea que, bueno, tuve esta suerte de que en aquella época me mandaron a Europa y pudiera conocer a la gente y, por supuesto, aprender la lengua. Entonces, allí terminé, bueno, estudié pues la academia, me hice miembro de la Academia Romana de Santo Tomás,
estudié, hice licenciado en teología y digamos que se me quedó bien chapeado lo que Deleuze va a criticar, es decir, la ontoteología, o sea, el esquema del orden del mundo, un Dios origen, a semejanza de este Dios ha sido creado el mundo, el hombre tiene una razón capaz de penetrar los principios del mundo y desde el mundo llegar a conocer la divinidad. Eso sí, con mucha insistencia en el pensamiento de la analogía. Es decir, que no se dice todo de igual manera, sino en formas muy diferenciadas. Y entonces, con esto, bien manejada la analogía, se puede hacer frente también a las críticas de Deleuze, de alguna manera. No había terminado la licencia, ya me nombraron profesor de Barbastro, porque entonces Barbastro, contra la guerra, habían matado muchas curas, muchas personas. Y entonces hacía falta renovar. Y por tanto, pues ya empecé, tenía 21 años cuando empecé a dar clases. O sea que habré estado tranquilamente 60 años dando clases. Bien, desde allí, desde Innsbruck, yo pasé también en los veranos a Múnich. Y Múnich me gustaba mucho. Viví frente a la universidad, en la Silvia Universität, y se llamaba Georgiano. Y bueno, me familiaricé con aquella universidad y tuve la idea de que quería seguir estudiando allá. Entonces planifiqué hacer el doctorado. Y comenzaron a darme facilidades para dar un semestre en Barbastro y un semestre de estudio en Múnich. Y así fui yo contemporaneizando pues prácticamente hasta el año 61, o sea, digamos, 1461, de 1956 a 1961 estuve alternando en esto. Entonces, cogí un tema en Múnich para hacer tesis doctoral, cuyo título era Escatología protestante en la actualidad. Y curiosamente, aún sigue teniendo actualidad este tema. Pero entonces, la defendía ya y la publiqué, y en el ABC hice una gran recensión, porque la tomaron como ejemplo de libertad de pensamiento en España. Se dice que aquí perseguimos todo lo que no sea católico y demás, y yo, mira, a esto le dejamos publicar esta tesis y no decimos nada. Bueno, así lo interpreté yo. El caso es que, bueno, pues interesó, además, empezaba la época de apertura, la época preconciliar, y por tanto, lo que fuera protestantismo, otras maneras de pensar, empezaban a interesar. Pero bueno, ¿qué era lo original de esto? Esto es, en cierta manera, un antecedente de Deleuze también, porque los autores que yo estudié eran de la teología dialéctica, Karl Barth, Bullmann, Althaus, y todos estos eran contrarios a la idea de un Dios comprendido mediante el pensamiento. Karl Barth, en concreto, insistía mucho en la soberanía absoluta de Dios, que se manifestaba cuando quería y cómo quería, sin que ninguna razón pudiera penetrar allá. Entonces, insistían mucho estos en la revelación como historia, o sea, hechos que acontecen en el tiempo y hechos singulares, que emanan desde la omnipotencia divina, es decir, desde la infinitud. Y por tanto, la historia tiene un plan, pero no un plan que esté revelado sin más, sino que cada época tiene su originalidad. Bueno, había una expresión de Ranke que entonces se citaba mucho: toda época es inmediata respecto de la eternidad. O sea que cada época llueve originariamente, digamos. Pues esa tesis la defendí en el 1961 y entonces volví a España después de la tesis. Seguí dando clases y entonces viví ahora en varios sitios, di clases en Burgos, di clases en Vitoria, en Zaragoza, o sea que
recorrí prácticamente España. Una vez daba clases en Burgos y en Vitoria, y todavía me daba tiempo para estudiar los finales de semana. Como de Burgos a Vitoria tenía que pasar por Reynosa, me quedaba allí y esquiaba en el campo. En esa época pues tampoco entonces empecé a aficionarme cada vez más a lo racional y por eso me alejé un poco de la teología y quise acercarme a la filosofía. Entonces conecté con Berlín y me fui a estudiar a la Universidad de Berlín desde el 66 hasta el 88 aproximadamente. En Berlín trabajé con Weizsäcker, que escribió la obra Las puertas falsas de la filosofía. Es decir, como detrás de construcciones altamente racionales había pequeños motivos subrepticios que los condicionaban. Como yo tenía la imagen de Hegel, el racional, que había envuelto el mundo en un sistema conceptual, o penetrado el mundo en un sistema conceptual, quise trabajar sobre él. Pero cogí un tema que era de transición, que era el panteísmo en Hegel. Y entonces empecé a escribir con los espíritus de juventud. Ahora, entre tanto, yo me iba secularizando cada vez más y pensé en algo práctico. Entonces deduje que me era más interesante convalidar el título de licenciado aquí y hacer un doctorado en Barcelona. Y por tanto, dejé en lo de Berlín sin acabar, después de haber estado allí un par de años. Era la época en que Berlín estaba sitiado, y había que subir con el avión, no se podía volar a más de 4.000 metros de altura. Una vez recuerdo que estaban los pilotos todos nerviosos con sus aparatos en la mano, ¿qué pasa? Porque se les ha helado un motor. Bueno, pero pudimos aterrizar, pero era un prodigio aterrizar en Tempelhof, porque era una plaza de todos en medio de la ciudad. Pues allí bajaban los aviones, bueno, y no hubo accidentes ese día. Bien, pues entonces pensé dónde me sitúo, si en Barcelona o Madrid, y pensé que Barcelona me parecía más liberal y escogí Barcelona. Pero curiosamente, el mismo día que llegaba aquí, fui a visitar a un amigo y dije, oye, en la editorial Herder buscan a alguien que sepa alemán para hacer una obra que se titulaba Sacramentum Mundi. Era una obra de 6 tomos y como trataba de todo, de derecho, de filosofía, de teología, de historia, de sociología, pues era complicado el asunto. Y luego había traducciones un poco deficientes. Y entonces me ofreció una cantidad, yo como nunca le había oído tanta cantidad de dinero, entonces que aceptaba sin más. Bueno, pues entonces hice esa obra, y entre tanto empecé a traducir otras obras para la editorial Herder, y allí estuve bastantes años. Perdón, un inciso. Antes de ir a la editorial Herder, estuve 2 o 3 años en Madrid, preparando la gran enciclopedia Rial. Es una enciclopedia de 20 tomos. Allí preparé la terminología, hice unos 30 o 40 artículos sobre el pensamiento protestante, filósofos y teólogos protestantes, y desde allí fui a Berlín. Desde Berlín vine a Barcelona. En Barcelona entré en Herder. Entonces, desde Herder fui simultaneizando con la universidad, hice los cursos, hicieron un examen de convalidación con los 4 catedráticos presentes allá, y ya empecé la cuestión de la tesis doctoral. Entonces vi con Habermas y lo vi que era complicado. Y bueno, pues me enfrenté con Hegel, ahora con otro complicado, Habermas.
y le propuse a Lledó la tesis doctoral, la unidad de la razón en Habermas. Bueno, como Hegel ya venía de unidad de la razón, y en Habermas había una unidad de la razón, le propuse este título. Y mientras trabajaba en Hegel, fui realizando el trabajo en la universidad. Defendí la tesis doctoral en 1977, con unos 4 catedráticos que había entonces, que eran Comá, Lledó, Canals también, y Mostelit, me parece que estaba también, sí. Entonces, hecha la tesis doctoral, lo primero fue opositar a instituto. El año siguiente me presenté simultáneamente a adjunto de instituto y a catedrático de instituto. La una en Tarragona, la otra en Madrid. Hacía el ejercicio en una, cogía el avión y hacía el ejercicio en la otra. Y entonces, en Madrid tuve suerte. Éramos 300 para 11 cátedras. Pero el primer ejercicio pusieron el problema del método en las ciencias sociales. Empezó a levantarse gente y yo había trabajado en la obra de Habermas el método en las ciencias sociales. Entonces he hecho un rollo, un miembro, como había dejado otros méritos, la tesis doctoral, un miembro de la comisión se la leyó y por tanto ya tuve vía de acceso. Vaya. Y en cuanto me dieron aquella plaza, les dije en Tarragona que no proseguía, que no quería que ir a la plaza a nadie. Entonces el presidente, no sobran plazas ya. Y yo, si por un mérito quieres hacer el último ejercicio, pues bueno, fui a Tarragona, hice el último ejercicio y también saqué la... O sea, yo he hecho unas 5 o 6 oposiciones. Adjunto de instituto, catedrático de instituto, adjunto de universidad, catedrático de universidad. Bueno, y cuando entré en la autónoma, también me hicieron allá un agudo examen. Perseguía la Comisión Valverde. Y había otro candidato, pero no tenía la tesis doctoral terminada. Entonces, al quedarme solo, dije, bueno, me dijo, Roberto, tú te quedas solo, vemos que tienes buen currículum, lo que no sabemos es si sabes estética. Y yo le contesté, yo tampoco lo sé. Pues vamos a probarlo. Dice, en una semana te vamos a asignar 6 cuestiones. ¿De acuerdo? Me cerré, sentí todos los libros en el suelo y a preparar los temas. Me pusieron la retórica de Aristóteles. Yo no soy de mi rollo. Y creo que dijo después el Valverde que querría saber a qué catedrático de estética le ponemos lo mismo y lo hace mejor. Se había dicho, o sea, embotellé bien en poco tiempo. Y con eso empecé allá a explicar estética en la autónoma. Que yo no era experto en estética, pero me preparé el material y, pues bueno, algunos me dicen, oye, mi mujer se levantaba pronto para ir a tus clases, que eran la primera hora de la mañana. Procuré hacerlo interesante. Y bueno, tenía unos 120 alumnos. Una vez me tocó ir a una comisión que tenía los famosos oposición de los penenes. Se acumularon los puestos de universidad sin oposiciones y allí estaban en plan provisorio. Entonces, en cuanto llegó el PSOE al poder, quiso llenar las plazas y me tocó a mí estar en la comisión. Entonces les puse un trabajo y 120 trabajos me tuve que leer en 3 días. Pero bueno, no me arrepiento de haber hecho este recorrido de la historia de la estética hasta nuestra época, que me ha dejado un sesgo de pensamiento estético también. Es decir, que en parte el pensamiento se entiende cuando lo llevas a un clima de, por ejemplo, de emoción del sublime o de percepción de un conjunto estético, inspiración de un cuadro. O sea, la estética inspira también el pensamiento. Entonces, empecé pues en la autónoma como contratado,
Pero mientras hacía oposiciones en Madrid a titular de universidad, alguien de aquí, conocido en esta ciudad, dejó las clases y me llamaron a Madrid si estaba dispuesto a asumir las clases de filosofía contemporánea. Yo dije que sí. Previamente a esto, yo simultáneamente, cuando gané las profesiones de instituto, enseñaba en el instituto. Y desde que entré en la universidad, enseñaba también en la universidad. De manera que daba el horario completo de instituto y 2 materias de la universidad. Andaba frito. Cuando vino la posición a adjunto de universidad, Fullat, cuando las gané, Fullat le dijo al rector, porque no creamos una plaza de filosofía, que ya tenemos el candidato, que ya está dentro de casa. Y con eso ocupé la plaza de filosofía y empecé a dar historias de la filosofía. Claro, en la Autónoma tuve que agenciarme mi materia de docencia. Había un orden racional, ¿no?, de qué materias debían darse y cuáles no. Por ejemplo, historias de la filosofía teníamos la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Cada uno, la medieval era Udina, la antigua Montserrat, la moderna Pere Lluís, y estaba la contemporánea, me la asignaron a mí, y entonces yo empecé a reunir material para la contemporánea y en torno a la contemporánea. Introduje las siguientes materias en la Universidad Autónoma porque teníamos que dar algún curso especializado, un curso monográfico, se diría. Y luego temas de doctorado. De los temas que introduje allá, la Escuela de Frankfurt. O sea, tomé pie de la tesis doctoral sobre Habermas y lo amplié a la Escuela de Frankfurt. Y ahí comentaba sobre todo la crítica a la razón instrumental, la dialéctica de la ilustración, de Horkheimer y Adorno. Hablaba de Habermas, sí llegaba, porque en esta de la dialéctica de la ilustración dedicaba mucho tiempo. Además de esta materia, daba la historia de la filosofía, por supuesto, y también introduje un curso sobre Heidegger. Fue muy anecdótico la ocasión porque tenía que dar un curso especial. Entonces, vi entre mis libros Ser y tiempo de Heidegger, que lo había comprado en la época de Múnich. Y no lo había leído bien todavía. Pero dije, ya que tengo el libro, voy a dar una buena leída y introduzco eso. Y bueno, a raíz de este curso, bueno, ya había un profesor, Jesús Hernández Reynés, que tenía preparado una tesis sobre Heidegger y me pidió si le quería acabar de dirigir, y así lo hice. Pero además de él, después hizo la tesis Jesús Adrián, y bueno, se ha convertido en especialista de Heidegger con buen renombre en el mundo de los heideggerianos. Bueno, lo de Heidegger pues forma unidad con lo que hemos dicho antes de la historia de la salvación, porque yo a Heidegger lo veo en conexión con la teología dialéctica, ya que él empezó a formar su pensamiento en aquella época. Pero bien, ahí se creó otro foco de estudio. A raíz de la estética, pues también introduje un monográfico que era la estética de Hegel. Y bueno, como explicaba esta, me pidieron de edición de 62 si podía traducir la estética de Hegel. Traduje 2 tomos y no sé por qué al final decidieron no traducir el tercer tomo, lo cual me pareció una mala faena, pero bueno, así quedó. Y ahora tengo los derechos de traducción de ese tercer tomo, pero lo que me falta es el tiempo para acabar. Bueno, pues más o menos en torno a estas materias me moví. Era muy bonito enseñar filosofía entonces,
si querían montar una discusión de algún tema político por ahí, generalmente se venían a clase de filosofía, en concreto a la de la escuela de Frankfurt. Y bueno, una vez me pidieron el aula, y me dije, sí, encantada la vida, pero empezó a llegar a tanta gente que no cabían, entonces pedimos una aula que había 300 y se llenó. Y montamos una discusión. Y bueno, ahora cuando veo la televisión, siempre digo, ¿por qué no aprenden a dirigir las discusiones? Entonces, concretamente los presentadores. Corta cuando hay que cortar. ¿Yo qué hacía? Yo retenía lo que habían dicho, lo que habían expuesto. Digo, este tema está resuelto. Ahora la dificultad está aquí. Tú aportas, que no tienes que estar muy presente ya. Pero bueno, era un clima bonito porque los estudiantes tenían interés por aprender la materia y por llevarla a la práctica. O sea, había un interés democrático muy fuerte entonces. Hasta diría que se tenía un concepto de democracia mejor del que ha llegado a realizarse después. Pero bueno, a nosotros que nos quiten lo bailado, que aquel tiempo lo realizamos con interés. Entonces, claro, en conexión con todo esto, pues han ido surgiendo diversos escritos. El primero que se publicó fue la Escatología Protestante en la Actualidad, que en la editorial S de Victoria. Dando las clases allá, el que se encargaba de todo esto, me dijo, oye, si quieres te lo publicamos aquí. Muchos escritos lo publicaron en Salmanticense, también de protestantismo. Debo tener unos 30 artículos en la enciclopedia que he mencionado antes, la enciclopedia Real. Bueno, después fueron surgiendo artículos también por el concepto de existencia en Heidegger. Pero por obras, la primera he dicho, la Escatología Protestante. Después, cuando hice lo de la tesis sobre Habermas, la publiqué en Ariel, creo que fue el 81, y le di el título Habermas, Dominio Técnico y Comunidad Lingüística. Cuando, a raíz de la estética, escribí dos libritos de estética. Uno era Estética del arte como fundamento de la sociedad. Y me preguntaban, ¿por qué dices el estética del arte muchas veces? Pues lo digo porque cuanto mejor es el gusto, menos policía se necesita. Después el otro que se publicó en Cantabria, en la Universidad de Cantabria, era Curso Fundamental de Filosofía Estética. Luego, editorial Herder, hablamos de actualizar el libro de Hirschberger, que es un manual muy conocido de historia de la filosofía, y claro, se quedaba a principios del siglo XX. Digo, ¿por qué no le añadimos un tomo del siglo XX y se puede relanzar? Entonces yo compuse un tomo de 760 páginas más o menos, sobre toda la filosofía del siglo XX, donde está la posteridad también está allí. Y bueno, eso no significa que yo me haya leído a todos los autores. El método que seguía era, me leía unos cuantos relatos sobre ellos, sobre todo he cogido un par de alemanes que tenían bastante buenos resúmenes, y me leía una obra, por lo menos una obra de cada uno. Y con eso pues intentaba ofrecer una visión relativamente llevadera, ¿no? Hice algunos viajes a Argentina, en Sudamérica, a Venezuela. En Venezuela me publicaron también un librito sobre Kant y la moralidad. Luego, recientemente han aparecido estos dos, pero sí ya son posteriores, que son de pensamientos sueltos, Izquierda Pista y Recuerdos de Ferrer. En total me parece que son unos 7 escritos. Claro, hay mucha obra de traducción por medio. Concretamente, he traducido todo lo de Safranchi que hay en Tusquets. Y gustó bastante la vida de Heidegger, porque bueno, me esperé bastante, y incluso buscar términos, algunos, por ejemplo, Eugenio Trías lo aplaudió, el engranaje, que esté de Heidegger,
que unos lo traducían por emplazamiento, estructura de emplazamiento, etcétera, etcétera. Yo puse engranaje y encajaba bien, porque era la técnica moderna como lo que engrana el uno con lo otro y no deja grietas por donde pueda entrar lo originario. Entonces aquí hay una unidad entre lo que yo explicaba, la crítica a la razón instrumental de Horkheimer, el engranaje de Heidegger, todo esto está en conexión. Y la reivindicación de algo diferente ante el sistema que lo envuelve todo. Y, bueno, y el fuera epistemología también está en conexión con esto. Bueno, después en muchos escritos en la vida de Schiller, una recensión alemana de 10 páginas, es una especialista en literatura, la alabó diciendo una traducción donde no notas que sea traducción. Y bueno, en esto me he esforzado en las traducciones, que fueran en castellano, y no condicionar al traductor por la manera enrevesada que tiene el original. Y si te ponen una frase de media página, deshazla en varias frases, sin traicionarnos, recogiendo todos los pensamientos que quiere decir, pero que el lector lea en su propia lengua. Porque bueno, esto es el viaje entre mundos, se implica pues bien, la vida de Schiller, la vida de Goethe, la relación entre Schiller y Goethe, después esto es Safransky, todo Safransky, después el tiempo, la última, acabo de traducir una recién, bueno, en fin, todos los de Safransky los he traducido allá. En uno romanticismo, ahí me dieron el premio Ángel Crespo de traducción, porque me había esforzado también en los versos, traducir el verso en verso. Bueno, total que parece que nos desagrado la traducción. Bueno, antes mencioné la estética de Hegel, después Volpi, el diccionario de filosofía. O sea que es un diccionario donde se comentan las obras de los autores. O sea, no son resúmenes de los autores, a diferencia de una historia de la filosofía, pues las obras que escribe cada autor. En ese sentido, es muy práctica. Pobre. Lamento que el autor murió muy joven en bicicleta, atropellado por un coche, en una rotonda, vaya. Además de Volpi, he mencionado antes Sacramento Mundi, eran 6 tomos, preparé la enciclopedia real. Bueno, total que las traducciones son... Me parece que entre los títulos que he publicado en las traducciones vienen a sumar unos 130 o así. O sea que salgo a libro y medio por año. ¿Qué encontraría en el Kant de Deleuze que noté? Bueno, pues noté su afición a desmarcarse de lo estrictamente acuñado y relacionado con los conceptos del entendimiento y las intuiciones fijas de espacio y tiempo. Y entonces centrarse, por una parte, en la síntesis de la aprehensión. O sea, en Kant hay un orden del conocimiento que va de abajo arriba y de arriba abajo, con una ambigüedad en la que no se sabe si predomina el de abajo arriba o el de arriba abajo. Si empezamos por arriba, empezaríamos por la percepción trascendental, que es el yo pienso. Y el yo pienso es como un yo divino de cara al mundo que produce las representaciones conceptuales, o sea, las categorías, y a través de otra potencia misteriosa, que es la sensibilidad y la imaginación de por medio, que produce las intuiciones. Claro, o bien vamos de abajo arriba, y de abajo arriba es, yo entro en un bosque, por ejemplo, y en un bosque veo
muchas plantas. Esto es flor. Eso es flor, si en concreto más es flor de lis. ¿Qué he hecho? Frente al entorno indefinido que hay allá, he ido fijando la mirada en algo. Pero para fijar la mirada he tenido que deslindar una hoja de la otra y ver que todas estas forman una unidad. Esto es una síntesis. Y al hacer la síntesis, pues yo tengo que ir recordando la parte anterior cuando paso a la siguiente, para que haya unificación. Entonces, desde la síntesis se pasa a darle un nombre a aquello. Esto es una flor, esto es un árbol. Y entonces ya he aplicado un concepto. Bien, he llegado al concepto desde la obra anterior. Entonces, en la filosofía de Kant hay esta ambigüedad, porque después, cuando vino Fichte, partió sin más de la percepción, partió del yo pienso. Y del yo pienso consciente se pone todo el resto. Y por tanto el mundo es posición de la representación del sujeto humano. Claro, Kant está situado en la modernidad y en la ilustración. Y en la ilustración es piensa por ti mismo, y en este piensa por ti mismo se convirtió en un ponte por ti mismo. Recordemos que hasta ahora por lo menos hemos vivido de la modernidad y de Kant, y concretamente de la ilustración, que forma una unidad con el Renacimiento. Y esta unidad está en el antropocentrismo. El Renacimiento es antropocéntrico y después la Ilustración es raciocéntrico. O sea, de lo que hay en el hombre toma la razón. Y, por supuesto, se desvincula de la naturaleza y se desvincula de lo irracional en el hombre. O sea que es una síntesis de la Ilustración, lo que hace Kant, y una posición de pensamiento programático que ha tenido vigencia hasta el momento actual. Por ejemplo, cuando en el Parlamento se disputa sobre qué poner en los institutos, si ética o religión o qué ponemos, es fruto todavía de Kant y después de su discípulo Fichte, que en lugar de Dios pusieron la ética. ¿En qué sentido? En el sentido de la razón práctica. Actúa de tal manera que no robe tu conducta y, bueno, digamos, la libre posición de sí mismo. Esta ética es la que normalmente reivindican los progresistas frente a la religión. O sea que en Kant se produce esta división, o este final de época teológica, si queréis. Hablaremos luego algo sobre este final de época en Kant, que Deleuze sin duda elabora. Pero Kant marcó la época contemporánea. Por ejemplo, hacia la paz perpetua, etc. Estos son escritos de ambiente cosmopolita. Por ejemplo, ahora tenemos la guerra de Rusia en Ucrania. Si se hubiera realizado completamente la idea de Kant y tuviéramos un tribunal internacional con un ejército detrás, como se cuenta, el ejército del mundo que ponga orden aquí y aquí reina la paz. Pero nosotros hemos, fruto en parte del kantismo, hemos crecido una mentalidad pacifista y damos por obvio de que caminamos hacia la buena inteligencia entre los hombres y hacia esta paz. Bien. Entonces, decíamos, Kant se puede interpretar de abajo y de abajo arriba.
cuando Deleuze toma a Kant, tiende a dar potencia a los hilos escondidos que hay en Kant. Y estos dos hilos escondidos son que el ritmo de la aprehensión no está dado sin más, sino que hay que buscarle un ritmo. O sea, yo veo flor, yo veo árbol, yo veo lo que sea, hay que encontrar algo que dé sentido a aquella aprehensión de lo que yo capto. Y ¿de dónde sale este ritmo? O sea, de alguna manera yo me veo desbordado en la sensación al aprender la realidad. Pero más fuerte todavía es el asunto de lo sublime en el hombre, la relación entre lo bello y lo sublime. En lo bello todavía encuentro, hay una armonía de facultades sin que ningún concepto lo determine, pero hay una buena relación entre la sensibilidad y el entendimiento en lo bello. O sea, ambos entran en concordancia mediante un libre juego. O sea, sin que ningún concepto determine, jugando ellos dos, encuentran un buen gol, una buena salida, un logro hermoso. Y ahí está el prototipo del conocimiento. O sea, cuando conocemos, se trata de poner en armonía la sensibilidad y el entendimiento. Ahora, aquí queda en Kant la cuestión de ¿es meramente humano la creación de este orden o en este orden penetra algo de fuera? Deleuze le criticará a Kant que con su puesta en duda de la teología, o sea, Kant antropomorfiza, ¿no? Y dice, el entendimiento y la sensibilidad crean un orden adecuado de conocimiento, mediante el cual podemos desarrollar la técnica y manejar el espacio y el tiempo, ordenar las ciencias. Y de suyo la crítica a la razón pura es una filosofía de la ciencia que está surgiendo en ese momento. Bueno, yo he estudiado más el tema del tiempo y bueno, pues en realidad Kant ya recibe de Newton el concepto de tiempo y Newton lo recibe del cristianismo. O sea, como la omnipresencia de Dios, el espacio absoluto, llevado a la naturaleza, es este espacio donde están todas las cosas. Ese es el concepto que Kant recibe de Newton y Newton, de cierta manera, del cristianismo. Pero digo, es una filosofía de la ciencia en cuanto que la razón pura es la estructura del conocimiento, sin más. En cambio, en la razón práctica, pues marca el orden de la moral, pero de una moral en el fondo cívica, porque esa actúa de tal manera que la norma de conducta tenga validez para todos. Y bajo este aspecto, Kant marca el tiempo futuro y la moral que ha tenido vigente hasta nuestra época. Ahora andamos ya por otros derroteros. Entonces, pero como Kant en la cuestión de Dios se muestra escéptico, pero al mismo tiempo le da entrada. ¿Cómo le da entrada? Pues como un soporte de la moral. Porque una moral donde buenos, justos e injustos reciben el mismo destino, no parece que sea muy lisonjera. Entonces tiene que haber un fundamento que ponga orden de los actos y la felicidad que ellos reciben. Total que, como subsuelo de la moral, sigue manteniendo la idea de Dios. Y dice Deleuze,
hace muchas distinciones, muchos vericuetos, pero en definitiva acaba reintroduciendo la ontología del pasado. Claro, yo veo, en Kant veo las dos cosas. Por una parte, es cierto esto, que, bueno, Kant tampoco quería que lo colgaran. Y por tanto, procuró no herir demasiado al duque, ni demasiado a los potentados del lugar. Entonces, hizo una componenda que puedes leer tanto en el sentido de les resquebrajó el edificio, metió la tijera y aquello se fue rompiendo poco a poco, como puedes decir, en el fondo quiso quedar bien con ellos y se puso de su lado. O sea, les salvó todavía el tinglado para unos siglos más. Yo diría que hay cierta ambigüedad en Kant, pero diría también una ambigüedad de alguna manera legítima. Legítima en el sentido de que no todo nos es perceptible de igual manera. O sea, en el campo del entendimiento, con sus categorías y espacio-tiempo, el orden de este mundo, hay una firmeza muy superior a lo que haya más allá de la razón, por ejemplo, y de lo que pueda llegar en lo sublime. Bueno, pues esto de lo sublime es lo que más insiste Deleuze en la interpretación de Kant, como siendo allí donde en el fondo se abriría la puerta a lo que hay más allá del hombre, no lo tomó en serio, sino que se parapetó en la razón pura y no dio el paso hacia el abismo que se abre en lo sublime. El abismo en el sentido de lo que desborda lo conceptual. Y solo puedo expresar mediante el símbolo, que es una especie de analogía, pero ya no es un concepto directo. Entonces, Kant rozó el caos, pero no dio entrada al caos. En Kant, yo lo que veo que encuentra un primer punto de apoyo. O sea, él no había desarrollado todavía el pensamiento posterior, pero ya se le ve el primero, ya se le ve por donde quiere tirar. Entonces, a ver, si te lees en cualquier exposición de Deleuze, pues lo primero que resalta todo el mundo es su adecuación al momento actual, en el que el pensamiento es rizomático y por tanto es transversal y capaz de formarse en nuevas constelaciones en cualquier momento. Y yo lo entiendo como que en el fondo todo es creativo. O sea que cualquier diferencia se le extiende la dimensión de la creatividad. Y ahora, sí que veo que hay enlace con Kant en el interés de llevarlo hacia lo sublime y hacia el caos, porque me parece que el pensamiento de Deleuze está muy radicado en la idea de caos, y de caos creativo. Entonces, por ejemplo, yo he escrito eso de Teatro de Pisa, y me pregunto si coincido con él de alguna manera o no. Yo me entiendo a mí mismo en el sentido de que yo no puedo vivir identificado con la sociedad sin que se me ocurra nada. Y puedo tener, de momento, una sugerencia en que veo una novedad, una metáfora. El mundo se me abre de otra manera. Es decir, pienso personalmente. Cuando yo pienso en plan propio, desde mí mismo, recibo la llamada desde fuera o la saco de mí.
y yo creo que no la saco de mí, creo que me llega. Entonces, yo personalmente, ¿qué quiero decir? Pues bueno, que sé que tengo un foco de apertura dentro de mí y que en ese foco de apertura me llega algo. Y este algo puede ser abismal sin más, y de suyo nuestro cerebro se maneja en medio de un caos. La información que recibe es, en el mundo actual, por ejemplo, ¿cómo creas un orden en esa información? Bien, en medio de toda esta pluralidad, yo lo único que puedo hacer de mí es poner en situación de que me venga la inspiración. Pero la inspiración yo no la puedo forzar. Yo entiendo que Deleuze está sumergido en el caos creativo, que puede ser creativo desde cualquier centro. O sea, en toda la horizontalidad rizomática puede surgir allá un nodo. Cualquier conexión, cualquier encuentro puede ser. Y por tanto, es una realidad enormemente creativa. Veo bastante el dedo de Bergson en Deleuze, en el sentido de que la iniciativa temporal del yo, la creatividad, es la dimensión peculiar y específica. Ahora, esta creatividad no está en nuestras manos. Y hay esto que espontáneamente conduce a lo nuevo, y luego hay una racionalidad del pensamiento tal como lo quiso organizar Kant, y que es para movernos en este mundo. En Deleuze confluyen dos líneas muy decisivas. Una es la que he mencionado antes, que va desde la singularidad histórica a través de la teología, Heidegger, Deleuze. Porque en definitiva Heidegger es presupuesto de todos estos. ¿Y cuál es esta línea? Pues es la iniciativa, la espontaneidad del ser. O sea, que no se puede forzar a hablar, sino que es él, es el ser el que se da. Y luego, un momento decisivo es Nietzsche, en cuanto desata la caja de los truenos. Si por truenos entendemos pasiones humanas. O sea, toda la región bueno, su famoso estudio de la tragedia griega, donde él deshace el esquema racional de lo trágico y lo reduce o lo conduce a lo emocional y al hecho de mantener el sufrimiento de la existencia humana desgarrada entre todas sus fuerzas. Entonces, allí hace la unión de lo apolíneo y lo dionisíaco como gran tema de la vida. Porque curiosamente este Nietzsche, que es un rompesquemas, es un clásico. Es un clásico en el sentido de que en medio de ese desbordamiento trágico hay que crear una armonía capaz de soportar la existencia. Y él a veces critica y al mismo tiempo ensalza, por ejemplo, al sacerdote católico. El sacerdote católico, de alguna manera, lo puede criticar por comer el coco a la gente, pero lo puede ensalzar por someter las pasiones a un orden de voluntad y, por tanto, de desarrollar en su propio cuerpo la voluntad de poder. En cualquier caso, suelta lo dinámico y suelta todo lo pasional para el resto del pensamiento posterior. En esto es obviamente
le rompe el muro al pantano de Kant. Porque en Kant la ausencia de la vitalidad de la vida, de las pasiones, es notoria. Es una filosofía muy racionalizada. Y al faltar las pasiones también falta la naturaleza. Y entonces, ya claro, esto es, me gustaría también, que diría Deleuze sobre el hecho de que la naturaleza nos da un cierto modelo de orden. Por ejemplo, ahora decimos que no nos podemos cargar la naturaleza sin más, que tiene estructuras y que vienen ya. Y por tanto, un tema que a mí me gustaría aclarar con él es si en mi contacto con el caos traslado algo al pensamiento. Y por tanto, cómo mi pensamiento deja de ser meramente subjetividad. Y dejo lugar a la verdad. Y entonces también, si en el pensamiento traslado algo, llámale caos, llámale como quieras, hacia mi lenguaje, si hay una interpretación histórica del lenguaje. Y por tanto, el factor tiempo en el pensamiento. Porque él, en definitiva, por más que quiera salvar el acto de pensar y liberarlo, pero piensa siempre estudiando filósofos del pasado. Entonces, casi diría que se podría hacer un nuevo Deleuze simplemente estudiando cómo cada autor del pasado, aunque sea Santo Tomás de Aquino, ha elaborado su pensamiento rozando el abismo, o rozando el caos, y viendo cómo traslada algo de allá a aquí. Entonces, pues, esto convendría concretar más en Deleuze la fuerza del lenguaje, la fuerza de la tradición en la creatividad del pensamiento. Como la comprensión del pasado conduce también hasta aquí. En cualquier caso, y con esto terminaría, yo comulgo con él en la evocación de la creatividad. Y en que el abismo es un enigma, pero cuanto más intento remontarme al origen, me encuentro con el acto del querer, con el acto de la creatividad y de la libertad. Y bueno, en ese sentido me siento muy cercano a él y muy gustoso en este camino de la libertad, aunque sea muchas veces doloroso.